días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram, en la página de encuentros y ahora en mi canal de YouTube, donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como por ejemplo La corte de Alejandro VI, el noble plebeyo, o El conquistador del mundo sobre Alejandro el Magno. Hago reseñas de obras de grandes autores, como por ejemplo Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas, Aloma de Mercè Rodoreda y otras obras que me han llamado la atención tanto por escritora como autora. He abierto un ciclo dedicado a la Biblia y la Palabra de Dios y otra sección de conferencias dadas por mi compañero de despacho, José Donaire, que además de ser abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio en la Casa de Soria en Barcelona sobre los templarios. Hago asimismo novelas de viva voz, esto es, según me van surgiendo, como La Torre de Piedra en la Costa y El Castillo de la Imaginación, y todo esto lo podéis ver en mi canal. Y ahora, siguiendo con la reseña de obras de grandes autores, no podíamos dejar de hablar de un autor español llamado Rafael Sánchez Ferlosio, y he escogido la obra El Jarama, que fue además premiada con el Premio Nadal de 1955. Rafael Sánchez Ferlosio es un autor español, nacido en 1927, que además de ser un novelista, es un ensayista, se ha dedicado a escribir muchas obras literarias. Es un autor muy prolífico, muy buen escritor, muy buen narrador. Y en esta obra nos habla de lo siguiente: el Jarama, un grupo de muchachos y muchachas madrileños de clase modesta, pasan un domingo de excursión a orillas del río Jarama. Sus charlas, incesantes y banales, son de pronto interrumpidas por un trágico incidente que pone fin al fluir de su juventud. Bueno, el Jarama es una obra que es muy entretenida. Yo ya la he leído un par de veces, me gustó mucho, sobre todo porque evidentemente cuando nosotros empezamos a leer o a observar historias de otras épocas, que evidentemente esta no es mi época porque son los años 50, de 1950 al siglo XX, ya es novela histórica, porque claro, ya estamos en el siglo XXI, pues nos habla de aquellas inquietudes, aquellas ilusiones que tenía esa juventud que de alguna manera surgía de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil Española, es la época ya de la posguerra, cuando empieza a haber una cierta mejoría, sobre todo en las relaciones internacionales de España con otros países del mundo, porque se había quedado aislada, y de alguna forma esta juventud que ya va haciéndose rebelde a las normas establecidas, bueno, como es la juventud, ¿no? La juventud pues es el empezar otras costumbres que ya no tenían sus padres, ya no tenían sus abuelos, claro, cada generación es un cambio. Y una juventud, pero vista desde el punto de vista de la clase obrera, de la clase sencilla, de la clase trabajadora, que ellos iban al Jarama, bueno, al merendero, se bañaban, después de sus trabajos tenían sus ratos de ocio, un poco como Buenas tardes con Teresa, ¿no? Se parece un poco también. Y aunque aquello tiene un trasfondo más bien político, pues de Juan Marsé, esta tiene un trasfondo mucho más lúdico, pero que no deja de destacarnos esta vida que parecía tan sencilla y en el fondo era la vida de unos jóvenes que estaban abocándose a un nuevo mundo, al mundo de los mayores, al mundo del trabajo, al mundo de las ilusiones, porque cuando se es joven la vida se ve muy distinta, evidentemente. Aun cuando tengamos ciertas carencias, ciertos obstáculos, ciertos hándicaps, pues todo lo superamos con nuestra juventud, con nuestra ilusión, con nuestras ganas de vivir, con nuestras fuerzas y nuestras energías. Lo podemos todo. Entonces, claro, es un eco al pasado y un eco en realidad la juventud siempre es la misma. Lo que ocurre es que, claro, las modas van cambiando, las costumbres van cambiando, pero siempre hay esta ilusión, ¿no? Es no el inicio de la vida, porque eso es la niñez, pero es el despertar a un mundo que hemos dejado ya la niñez, la adolescencia, y nos enfrentamos ya al mundo de los mayores. Ya somos adultos
ya por lo tanto vamos a enfrentarnos al trabajo, vamos a trabajar, vamos a empezar a ver cumplidos nuestros sueños y claro, el mundo adulto no es el mundo de los niños, ni el mundo de los adolescentes. Estamos ya en otra época de nuestra vida, que va un poco a marcar lo que nos va a ocurrir después. Porque como eres, serás y fuiste. Todo lo que vayamos haciendo en esta época de la vida, que es tan bonita, de la juventud, luego vamos a ver lo que va a ocurrir después. Entonces, la juventud lo que tiende es a igualar a las personas, sobre todo cuando uno tiene sus amistades que son tan bonitas, las amistades propias no solo de la infancia, de la adolescencia, de la juventud, que hay esta ilusión de todo, ¿no? Y de alguna forma vemos lo bonito, aunque tengamos ya una responsabilidad, muchos ya contraen matrimonio, tienen sus hijos, pero hay todavía esta novedad, esta novedad que han descubierto el mundo los críos y luego ya somos más mayores, pero todavía tenemos esta capacidad de ilusionarnos. La pena es que con el tiempo esto se va perdiendo porque van viniendo las desgracias, van viniendo los peligros, bueno, vamos viendo cosas. Pero aquí esta juventud del Jarama no ve el peligro y aquí hay un accidente desgraciado que empieza a asustar a estos chicos y chicas jóvenes que pierden ya, lo dice muy bien, ¿no? La reseña dice, de pronto interrumpidas por un trágico incidente que pone fin al fluir de su juventud, claro. De repente se enfrentan a algo para lo cual yo creo que nadie está preparado, porque las muertes, los accidentes, el susto, ¿no? El disgusto, en un momento dado que estamos en unas vacaciones, que estamos relajados y ver estas tragedias nos asusta, nos impresiona y sobre todo cuando somos más jóvenes, ¿no? Cuando uno es más mayor sí que tiene, evidentemente, el ser humano, las tragedias, las cosas desagradables no le agradan y nos impresionan, nos asustan y muchas veces nos vienen abajo, por eso decía yo de la Biblia, la palabra de Dios, pero que es verdad que cuando una persona no ha pasado ninguna tragedia, su vida más o menos ha sido tranquila, ha tenido una vida, no digo cómoda y regalada de riquezas, de tal, pero bueno, ha tenido sus necesidades cubiertas y de repente viene una tragedia y la ve porque está viviéndola en ese momento, su vida pega un cambio exagerado, ¿no? Y ya, por eso lo dice Ferlosio, ya el fluir de la juventud, ya en ese momento, aunque no dejan de ser jóvenes, porque claro, todavía lo son, pero ya su mente cambia, su mente madura muy rápido, porque esto lo vemos en personas no solo que han pasado tragedias, sino que también se han enfrentado a unas responsabilidades. No es lo mismo la persona que lo ha tenido todo y que todo se lo han hecho y que no ha tenido que trabajar, ni que luchar, ni que sacrificarse en la vida, a la persona que ya desde muy joven o casi desde niño ha tenido que enfrentarse al mundo, ha tenido que adquirir unas responsabilidades, ha tenido que trabajar, es mucho más maduro, pero no porque sea más listo, más tonto que otro, sino porque la vida le ha obligado, ¿no? Y esto es lo que va a pasar aquí con el Jarama de Sánchez Ferlosio. Es una obra bonita, pero es una obra dramática, ¿no? En ocasiones, porque era un gran ensayista, en ocasiones, es un gran ensayista, en ocasiones parece un ensayo más que una novela, porque profundiza muy bien en lo que es los caracteres de los chicos y chicas jóvenes que aparecen aquí, cómo vemos al principio esa ilusión, esa distracción, esas charlas banales, esas charlas sin trascendencia, y cómo poco a poco esto empieza a cambiar. Y sobre todo el final, que no voy a decirlo, ¿no? Pero que es una obra que hay que leerla. Efectivamente, tenía que ganar un premio porque es fantástica y además es que nos habla muy bien de aquella época y de aquella juventud. La describieron también otros autores, pero era un poco la juventud de Elvis Presley, la juventud de, bueno, de estas novedades que empiezan, esta juventud que se abre, esta España después ya de la posguerra, que ya va transformando su mentalidad, que quiere un poco más de libertad. Y bueno, todas las modas, cómo iban las chicas, cómo iban los chicos, es muy curiosa, ¿no? Evidentemente también habían jóvenes de la burguesía o de la aristocracia que tenían otras formas de divertirse y tal, pero la mentalidad es exactamente la misma, la juventud siempre es la misma. ¿Por qué Ferlosio eligió
a la clase humilde. Bueno, porque además de ser la más numerosa, como siempre, pues es una clase social que representa muy bien esas necesidades y esas carencias que había en ese momento en la sociedad de esa época, ¿no? Yo creo que ahí sí que dio la diana, porque aquí sí se puede ver representado mucha gente, así como pues que hay menos de la aristocracia o hay menos de la alta burguesía. En el caso de la clase sencilla y trabajadora, pues hay muchos más, y por eso quizás tuvo tanto éxito y tuvo tanta trascendencia esta obra, que además impactó tanto, ¿no? Impactó, porque si ganó el premio Nadal en 1955 es que estaba hablando de la época, y por lo tanto esto llamó la atención y gustó mucho, ¿no? Y bueno, os animo a leer esta obra tan bonita y tan fantástica y tan reflexiva del gran ensayista y escritor como es Rafael Sánchez Ferlosio con el Jarama.